Hoy vamos a platicar sobre la gracia. Nuestra serie se llama Jesús más nada es igual a todo, porque Jesús no necesita nada para ser nuestro todo. No necesita nada para ser nuestra completa provisión. Vamos a estar viajando a través del libro de Gálatas. Vamos a empezar hoy Gálatas 1, versículos 1 al 10. Si usted tiene su Biblia, prepárela. Si usted lo tiene en las notas, váyase a través de las notas. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, que eres increíble. Gracias porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque no necesitamos nada más. Solamente necesitamos a Jesús, quien a través de su gracia nos abrió el camino al Padre. Esta mañana te pido, Señor, que tú traigas tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos hables, que nos ilumines y que nos guíes. Sé tú quien nos enseñe, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones como semilla en terreno fértil para que germine, crezca, florezca y fructifique al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a platicar sobre la gracia. La gracia lo cambió todo y lo seguirá cambiando todo, porque la gracia es el único elemento que necesitamos para ser salvos. Dice Gálatas 1, versículos 1 al 10. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Usted me va a decir: hermano, no me abra usted con maldición, hermano. ¿Cómo cree? No me he apartado del camino. No lo digo por usted, que sé que usted está siguiendo fiel el camino. Pero una cosa que tenemos que entender es que lo dice la palabra de Dios, lo está diciendo Pablo en este punto. El evangelio es la palabra viva de Dios. Si alguien le agrega al evangelio o le quita al evangelio, están corrompiendo la palabra del evangelio. Lo dice también el libro de Apocalipsis, que si alguno quitare o pusiera cosas del libro, entonces la maldición estaría sobre de ellos. Esta carta a los Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Es la carta más antigua de Pablo. De hecho, usted lo leyó ahí, no nada más es a una iglesia, es a todas las iglesias que están en Galacia. Así que Pablo no estableció nada más una iglesia ahí, Pablo estableció varias. Y de hecho, la gente que fue nombrada para dirigir la iglesia inicial que Pablo estableció ahí, siguieron ellos esparciendo la palabra de Dios. El problema que estaba pasando en Galacia es que algunos de los líderes estaban empezando a agregar cargas a la gente. Empezaron a agregar cosas que no eran parte del evangelio original. Ellos empezaron a poner algunos ritos o rituales judíos como parte obligatoria para ser salvos. Y usted y yo entendemos muy bien que la salvación no es a través de obras, es a través de la gracia de Dios, la fe en Jesús. Simple y sencillamente esta gente estaba agregándole cosas al evangelio. Y es algo que tenemos que nosotros cuidar muchísimo. Es por eso que luego me dice: pastor, usted escucha prédicas en línea. Cuido mucho lo que escucho en línea, porque hay muchos pastores que les gusta agregarle cosas al evangelio y no está bien. Es la palabra de Dios. Jesús no necesita nada más. Jesús nos salvó por sí mismo. No necesitó de usted, no necesitó de mí. De hecho, por usted y por mí lo hizo. El evangelio
simple y sencillamente nos enseña que somos salvados por gracia. Somos guardados por la gracia de Dios y somos transformados por la misma gracia. La gracia es todo lo que necesitamos. Usted me dice, hermano, pero entonces nada, la gracia es todo. Jesús dejó su calidad de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Dejando su condición de Dios, vino a la tierra, caminó como ser humano. Como usted y como yo, pasó por las mismas tentaciones que usted y yo pasamos para entender la condición humana. Y después de eso dice que fue a sufrir la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Jesús no necesita nada más. Usted solamente es salvo por la gracia y el sacrificio de Jesús. Eso lo vamos a seguir enseñando por los siglos de los siglos, porque para nosotros Jesús es todo. No necesitamos absolutamente nada más. Todo es a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios le va a traer libertad. En comparación con lo que estaba pasando en Galacia y desafortunadamente con lo que está pasando a través de muchas iglesias cristianas, es que en lugar de traer la libertad que trae la gracia, ellos están llenando de legalismo, y ese legalismo no trae nada más que ataduras. El legalismo y el fanatismo nos van a llevar a simple y sencillamente estar atados y estar encadenados. Cuando la gracia de Dios, su principal propósito fue traernos libertad del pecado, libertad de rituales, libertad de todo esto. De hecho, si usted lee el Evangelio, de principio a fin, lee todo el Nuevo Testamento, la gracia es el tema central. No va a encontrar nada que dice Jesús, sí, pues haz 50 sentadillas, 20 lagartijas, te lees 5 del Padre Nuestro, y eso no es, así no funciona. Jesús murió una vez y para todos, dice la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es tomar la gracia que fue el regalo de Dios. La gracia es simple y sencillamente el favor y los dones de Dios inmerecidos. ¿Le pongo el ejemplo de la patrulla de nuevo? La he escuchado antes, de hecho hablé de ella el domingo pasado. Cuando venía manejando, igual prendió las luces rojas una patrulla, yo dije, ya me pararon. Pero no era para mí, era nada más para darse la vuelta en la autopista. Que yo venía rebasando y venía tantito arriba del límite de velocidad. Le confieso mi pecado. La cuestión aquí está en que la gracia de Dios es suficiente, es algo inmerecido. Es como si su niño, aun cuando se porta mal, usted todavía le compra el juguete que más deseaba. No se lo merecía, pero usted en su bondad como padre, usted le dio a su hijo algo que no merecía. Ahora, entrando al punto, Pablo fue un apóstol por la gracia de Dios. Un apóstol significa enviado. Pablo fue personalmente enviado por Jesús a los gentiles. Si usted recuerda la historia de Pablo, de hecho hablaron de eso el domingo pasado, Pablo fue un hombre que era tremendo. Asoló a la iglesia, la persiguió, consintió con la muerte de Esteban, y Dios, Jesús mismo, se encuentra con él en el camino a Damasco y le dice, ¿con que me estás persiguiendo a mí, Pablito? Bueno, ¿qué crees? Ahora en lugar de perseguirme, ahora tú vas a ir a alcanzar a la gente allá afuera. Y lo manda como apóstol directo por gracia de Dios. Pablo fue nombrado por Dios mismo. Él no recibió un nombramiento de hombre. Usted recuerda que cuando se colgó Judas Iscariote, ellos iban a nombrar un 12avo o iban a escoger un 12avo discípulo. Y ellos de hecho ponen a varias personas, 3 personas si no mal recuerdo, en la balanza para ver quién era. Oraron por él y terminó siendo Matías el que lo sustituyó. Él fue nombrado a través de suerte, si no mal recuerdo. Sin embargo, Pablo fue nombrado por Dios mismo. Jesús se encuentra con él. Quedó ciego, de hecho, por un rato. Hasta que oraron por él y se le cayeron como escamas de sus ojos, dice, y recibió la vista de nuevo. Pablo fue nombrado por Dios. No fue elegido por la gente. Porque ¿sabe qué? Si Dios hubiera querido a Pablo en ese lugar, pero lo hubiera dejado a la elección popular, Pablo no hubiera ganado las elecciones. No las hubiera ganado porque Pablo, de hecho, si usted lee en Hechos, la gente dice, ¿cómo? ¿Pero no era este el que perseguía a la iglesia?
Pablo no hubiera sido escogido por la gente. Pablo simple y sencillamente no hubiera sido elegido por la gente, fue electo por Dios. Dios dijo, ¿sabes qué, Pablo? Necesito tu pasión y necesito el conocimiento que ya tienes de la ley para poder alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados. Así que Pablo fue nombrado por Dios directo. Ahora, una cosa interesante es que Pablo, durante su proceso de elección por Dios, su proceso de preparación, no fue un hombre arrogante, y usted lo vio la semana pasada. De hecho, Pablo pasó un tiempo preparándose para empezar el ministerio. No fue arrogante, no le dijo a Dios, ay Señor, pues yo era discípulo de Gamaliel, ¿qué me vienes a decir a mí? No, Pablo hizo lo que tenía que hacer, se fue, estuvo por un tiempo fuera en lo que Dios lo terminó de preparar, no fue exigente. Fue autoritativo, sí, porque necesitaba ser autoritativo. Fue devoto, sí. De hecho, su misma devoción por cumplir la ley lo llevó a perseguir la iglesia, y esa misma devoción la usó Dios para que él pudiera alcanzar a la gente que nosotros ahora no consideramos gentiles, porque nosotros somos parte de, pero para los judíos, el pueblo judío, ellos eran gentiles, toda la gente que no nació dentro del pueblo escogido de Dios. Así que Pablo fue enviado a ellos. Y cuando los otros líderes de la iglesia vieron lo que estaba pasando, afirmaron como tal el ministerio de Pablo. De hecho, Pedro se queda así de, a ver, espérame, ¿cómo que los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Y al final, cuando escucha la historia completa, se queda así, ok, Dios lo mandó, entonces vamos a trabajar con él. De hecho, usted recuerda que Pablo pasó un tiempo con Pedro. Fue afirmado también por los discípulos y confirmado. Un punto importante de la gracia es que nos va a traer paz. Cuando usted vive en la gracia de Dios, usted va a saber que la gracia de Dios cubre toda necesidad. Usted me va a decir, pero pastor, los tiempos están tan difíciles y hay tanta enfermedad allá afuera, enfermedades nuevas y difíciles de enfrentar. Y hay situaciones que están pasando y hay a lo mejor falta de provisión de algunas cosas necesarias, comida, etcétera. O simple y sencillamente a lo mejor hay alguna situación difícil que está enfrentando con su familia o con su trabajo, yo qué sé. Me dice, ¿cómo que la gracia va a traer paz, hermano? Bueno, está simple, porque sabe que a través de la gracia nosotros llegamos a ser reconciliados con Dios, que es importantísimo. Porque dice la palabra que Dios no convive con el pecado. Si usted estaba en pecado, usted estaba separado de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Usted estaba lejos de él. Pero la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús lo reconcilió con Dios para que usted tuviera acceso de nuevo a Dios. Y eso le ayuda a obtener paz con Dios mismo. Usted lo puede encontrar en Efesios 5. Fuimos nosotros reconciliados con Dios. Lo hablábamos hace un par de semanas, probablemente un poco más tiempo atrás, pero cuando usted es adoptado por Dios, usted se convierte en heredero de todo lo que Dios tiene para usted. Y si no sabe usted lo que es ser heredero de un rey, hermano, es más de lo que usted se pueda imaginar. ¿Sabe usted cuánta riqueza le dejó Salomón a Roboam, su hijo? El rey más rico del mundo. Leo Crónicas y leo Reyes y me da mucha impresión leer que cada año le llegaban barcos cargados de oro de Ofir, y le llegaban changos y le llegaban animales y le llegaban posesiones, y todo eso se quedó para sus hijos, y sus hijos fueron ricos como nadie más. Hermano, usted es todavía más rico por la gracia de Dios. Usted fue adoptado, usted fue reconciliado con Dios. Eso debe darle paz. Pero no solamente para con Dios, esa misma paz que la gracia nos trae es para con la gente alrededor de nosotros. Al ser hijos de Dios entendemos a través de los ojos de Dios que toda la gente necesita amor, necesita gracia, y es entonces cuando usted busca a través de la gracia de Dios acercarse a los demás, le va a dar paz. Mira, hay muchas oportunidades para que nos enojemos. Este mundo está lleno de dificultades. Y en algún momento alguien le va a hacer algo que le va a
que le va a fastidiar, que le va a molestar, algo que le va a hacer enojar. Nos pasó ayer que veníamos en la carretera. Por mucho que ponen letreros en la autopista de que deben dejar suficiente espacio para rebasar, los camiones salían a rebasar a centímetros de mi defensa. Y sí llegó a molestarme en algún punto. Le dije a mi señora, apunta las placas porque voy a hablarle a la policía. Al final el señor me dijo, tranquilo, no hablé a la policía de inmediato. De hecho, no hablé a la policía. Pero hay muchas oportunidades como esa. Y vea usted alrededor de todo lo que está pasando. Y si ya pasaron los muchachos y golpearon los botes de basura o se los llevaron hasta quién sabe dónde, mientras usted se descuidó en lugar de meterlos a la casa. Y que si ya el vecino le tiró su basura del lado de usted, o que ya se está cayendo el fence que le pertenece al vecino sobre la propiedad de usted, ponga usted el nombre que quiera. Va a haber cosas que le van a hacer molestar, pero la gracia de Dios le va a hacer entender que es más importante guardar la paz, porque guardando la paz nos va a ayudar a darles testimonio en acción y no en palabra a la gente. Y eso es lo que los va a hacer llegar a los pies de Cristo. Me encantó pasar tiempo con mi familia. Tenía 17 años de no ver a mis primas. No conocía a ninguno de sus hijos en persona. Y me va a creer que no pasé todas las noches, de hecho no pasé ni una noche hablándoles de la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque es más importante el testimonio muchas veces. Y no es que no haya querido, tuve las oportunidades y cuando hubo oportunidad les hablé. Pero la diferencia es, ¿les voy a predicar o les voy a enseñar cómo vivimos? Al final, cuando nos estábamos yendo, me dice el esposo de una de mis primas con quien nos quedamos, me dice, estoy muy contento de haberlos tenido aquí porque tus hijos son muy bien portados, la pasamos muy bien, ustedes son excelente gente para convivir. Me hubiera gustado haber pedido tiempo fuera de la oficina para estar con ustedes. A eso es a lo que se refiere uno, la paz que fue con nosotros hasta allá se quedó en la casa de ellos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no buscamos pelearnos con nadie, no buscamos enojarnos por cualquier cosa ni quejarnos. En algún punto sí nos dijeron, está muy fría la casa. Pues nosotros la sentimos algo fría, pero decidimos mejor dejarlo por la paz. Porque fuimos ahí de huéspedes, no a cambiar la rutina de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer con el vecino de usted, con el vecino de nosotros, con nuestras familias. Usted quiere predicarle a sus familias de Cristo, no les dé bibliazos. No les dé bibliazos, enséñeles cómo vivir como una persona cristiana. En algún momento sí tuvimos la conversación. ¿Van a alguna iglesia? Y me contestó uno de ellos, me dice, pues sí, mi esposa va a una iglesia bautista. Y yo crecí católico y sí, de vez en cuando vamos a misa. Yo me quedé, bueno, ya está ella en la iglesia bautista. En un ratito más le pica el Espíritu Santo y sale a una pentecostal. Es un paso que hay que dar. Pero ya están yendo por el buen camino, ¿me entienden? Y mientras mejor testimonio demos, más van a querer ver cómo se siente estar de este lado. La paz de Dios, la gracia de Dios nos ayuda a tener esa paz con otras personas. Usted puede leer Efesios 2. De hecho, la carta a los Efesios es un libro sencillo de leer. Lo puede leer en 30 minutos. La idea es, cuando entendemos la gracia de Dios, nos ayuda a entender todo el concepto completo. La gracia de Dios nos va a ayudar a tener paz con nosotros mismos. Hermano, ¿cómo puede ser? Cuando usted entiende el sacrificio que hizo Jesús por usted, usted no tiene otra cosa que hacer más que estar agradecido con Dios. Y no importa cuán gordo se caiga usted mismo, usted va a tener paz con usted mismo. Porque va a entender que usted es hechura de Dios, que usted vale mucho para Dios y que todo lo que Dios quiere para usted es que usted prospere. Cuando lo entienda, usted va a estar a gusto con usted mismo. Se va a ver al espejo todos los días y va a decir, ¿qué tal, preciosa? ¿Cómo estás? Dios te hizo muy guapo, te hizo muy guapa. Y va a salir usted a la calle no con altivez, pero va a salir entendiendo que para Dios usted es perfecto o perfecta. ¿Quiere que le diga algo interesante? Dios no hizo a dos personas de la misma forma.
De hecho, veníamos escuchando el libro de Narnia mientras veníamos camino para acá y me encanta una frase que dice Aslan a los niños: las cosas nunca pasan dos veces de la misma manera, jamás. ¿Y sabe qué? Aplíquelo a la vida de usted. Dios no hizo a dos de usted. Usted es edición limitada, solamente hizo Dios uno entre millones y billones de gente. Así de especial es usted para Dios. La gracia viene a través de sustitución. No hubiera habido gracia de parte de Dios si nosotros hubiéramos tenido que morir por nuestros propios pecados. Gracias a que Jesús murió por los pecados de usted y los míos, es que la gracia se derramó sobre nosotros. Si usted hubiera tenido que morir por sus propios pecados, hermano, usted merecía el castigo, yo merecía el castigo. Pero Dios decidió mandar a su Hijo, a su único Hijo, para morir por usted, para que usted a través de su gracia pudiera llegar a Dios. ¿Sí voy bien o me regreso? No, se me hace que ni me extrañaron. Jesús murió para rescatarnos. Jesús sabía, en ese tiempo, déjenme platicarles un poquito. En el tiempo en que Jesús vivía, ya existía la prostitución, y ya existía la homosexualidad, y ya existían un montón de cosas. De hecho, usted lee Crónicas, y dice la palabra de Dios que el rey Asa, que fue hijo de Roboam, si no mal recuerdo, o nieto de él, quitó prostitutos y prostitutas del templo, hombres y mujeres que se prostituían en el templo. Ya existía el mugrero que hay hoy en día, Jesús ya sabía, la única diferencia es que ahora hay tecnología y ahora lo pueden ver virtual desde donde sea. Pero ya existía, Jesús ya sabía, y Jesús dijo: sabes que este mundo está de cabeza y va a estar peor de cabeza más adelante, así que vamos a hacer algo para rescatarlos. Y Jesús decidió bajar a morir por usted para que usted fuera rescatado de todas las cadenas y de toda la basura de este mundo. Pablo dice, en terminología muy, muy fuerte, que somos liberados del sistema del mundo que el diablo impone en la humanidad. El diablo está imponiéndolo, véalo usted por donde sea. Ay, hermano, es libertad para que la gente diga que es lo que ellos quieran. Hermano, eso es una basura que el diablo está poniendo en la cabeza de la gente. ¿Dónde se habrá escuchado que a niños les están haciendo operación para cambiarle su sexo? Es la peor perversión que ha habido en muchos siglos. Eso es basura que el diablo está metiendo en la cabeza de la gente. Es que ellos tienen libertad de elegir qué. Que vean entre sus piernas. ¿Con qué nacieron? ¿Con miembros de hombre o de mujer? No hay dos. Dios no se equivocó. Dios es infalible. Dios no se equivoca. Dice la palabra, los hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó, no término medio. No medium rare. ¿Es uno o es el otro? No hay dos, no hay tres, no hay medio alfabeto ahí metido. Así es. Jesús ya lo sabía y murió para que usted fuera libre de las mentiras del enemigo, para que usted fuera libre de toda la carga que el enemigo está poniéndole a la gente y que la gente se está tragando como el anzuelo. Usted y yo hemos recibido nueva vida por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesús. Si usted tiene duda de cómo hacer, cómo convivir, cómo hacer las cosas, cómo decir sí o no, vaya a la palabra de Dios. Hermano, pero es que están presionando tan fuerte que mis hijos tengan la oportunidad de ir vestidos de lo que les dé la gana a la escuela. Hermano, diga no. Tiene hijas, mándelas vestidas como princesas a la escuela. Tiene hijos, mándelos vestidos de guerreros. Porque así nos hizo Dios. A las mujeres las hizo de acuerdo a su forma sensible, amorosa, tierna. Y a los hombres nos hizo con su fuerza, con su poder, con sus ganas de pelear. Porque así fuimos hechos. Somos hombres o somos mujeres, no hay dos. La palabra de Dios tiene lo que usted necesita para rechazar la mentira del enemigo. La gracia de Dios es suficiente para limpiar todo el mugrero que el enemigo está haciendo allá afuera. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por gracia, es por gracia. De hecho,
Las buenas obras son el resultado de la gracia de Dios en la vida de usted, no son la fuente de la gracia de Dios. Por el hecho de que usted fue salvo, es que usted hace buenas obras. En pocas palabras, usted se porta bien porque fue salvo. No por portarse bien va a ganar la corona, porque eso no es lo que nos gana la corona ahí arriba. De hecho, por portarse bien, nadie gana la salvación. La salvación se gana a través de la fe en Jesús, recibiendo la gracia que fue dada para todos los hombres. Este plan se originó con Dios. Cheque Gálatas 1:4 si usted quiere ir para allá. Dios hizo el plan, Dios lo estructuró y Dios lo está ejecutando. Dice Gálatas 1:4, lo tiene ahí en sus notas. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Dios lo hizo. Dios lo planeó para usted. Dios lo estableció para usted. Dios lo hizo para usted. La gracia de Dios nos ayuda a corregir nuestras fallas, nuestros errores. Porque todos somos propensos. Nadie somos perfectos. Dice la palabra de Dios que justos no hay ni aún uno. Sin embargo, la gracia de Dios nos ayuda. Los Gálatas habían aceptado la teología chatarra. Así como usted puede hacer una comida buena en casa y hay comida chatarra que es sustitutiva o pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Así la teología de los Gálatas era teología chatarra, que parecía ser cierta, pero tenía un montón de grasas trans y basura extra. No hay espacio para requerimientos adicionales para la salvación. No lo hay. Dios no dijo, sale, pues estas son mis reglas, ya ustedes agréguenle lo que quieran. En pocas palabras, póngale sal al gusto. No, Dios no dejó espacio para eso. Dios dijo, esta es la gracia, este es el camino, no hay dos. No hay espacio para meterle más. No hay más. Jesús no necesita nada. Su gracia fue suficiente. Y lo dice el apóstol Pablo, su gracia es suficiente. Nuevamente le digo, las buenas obras no es lo que lo va a ayudarse a salvar. Las buenas obras son la consecuencia de la salvación. Las buenas obras resultan de un corazón agradecido y arrepentido. Dios no dijo, pues, como les decía hace rato, hazme 20 lagartijas, 5 sentadillas y rézate 10 rosarios. Así no funciona. La salvación no viene a través de hacer un montón de cosas. La salvación viene a través de la fe en Jesús, recibir la gracia, el regalo inmerecido de Dios. Y no estoy criticando a ninguna religión en particular, no estoy tratando de burlarme de nadie, simplemente estoy tratando de decir, Dios no nos dejó más carga, solamente dijo, ten fe en Jesús. Eso es todo. Acepta el regalo de Jesús. ¿Sabe? Cuando nosotros aceptamos doctrina falsa, la doctrina falsa nos va a traer un problema de perturbación irreconciliable. Nos va a alejar de Dios. Nos va a causar que no entendamos que realmente la reconciliación con Dios viene a través de un solo camino y va a cambiar el evangelio de la gracia para ponernos una serie de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Fíjese lo que le dijo Pablo a Tito. Tito fue un predicador joven que fue establecido en la iglesia de Creta. Los cretenses, también conocidos como cretinos, de ahí de hecho viene la palabra de cretino, eran gente muy terrible, gente que no se podía confiar, eran tremendos, eran doble cara, eran gente intratable. De ahí viene la palabra cretino. Cuando alguien quiere decirle a alguien que es muy maloso y que es muy poco confiable, se dice que es un cretino. De ahí viene. Y Pablo le está diciendo a Tito, porque la gracia de Dios, en el capítulo 2, versículo 11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, que significa esperando,
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Le está diciendo a Tito, enséñales que no hay más, la gracia es todo. Si tú crees en la gracia te trae salvación. Si tú crees en la gracia de Dios, la gracia te va a enseñar a renunciar a tu propia maldad. Si crees en la gracia de Dios te va a preparar para vivir rectamente. Si crees en la gracia, ella te va a preparar, te va a fortalecer para preservar para perseverar gozosa y pacientemente, y también te va a posicionar para ser un entusiasta, para hacer buenas obras. La gracia te va a preparar para ser quien Dios tiene para ti. Pero hay un solo requisito para la gracia. La gracia requiere que toda la vida de uno esté rendida completamente a Dios. No deja espacio. Usted no puede compartir el closet con Dios y con sus pasiones del mundo. Usted no puede compartir la mesa con Dios y con el vicio. Usted no puede compartir la mesa con Dios y con idolatría. No puede compartir la mesa con Dios y con cualquier otra cosa que está en contra de Dios. Es lo uno o lo otro. Y ¿sabe qué? Yo le recomiendo que escoja a Dios. Tiene la opción de escoger al equipo equivocado, que la opción va a estar ahí. Para eso Dios nos dio libre albedrío, para poder escoger qué hacemos. Pero si usted se va por el otro lado, hermano, quiero verlo ahí arriba. Quiero que nos juntemos a echar ahí el relajo juntos un día. No se vaya por el otro lado, véngase por este lado. Véngase por el camino de la cruz, porque la gracia de Dios es suficiente. Le voy a invitar a que se ponga de pie por unos minutos más. A ver si está muy bajito aquí. Le voy a invitar a que se ponga de pie por unos minutos más. Estamos ya cerrando. Ya están cerrando abajo también. Cierre sus ojos aquí donde usted está. Concéntrese en Dios. Si usted puede orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Es un excelente momento para ponerse a orar en el Espíritu. Y quiero invitar, si usted está del otro lado, usted nos sintonizó después de que empezó el servicio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, pero quiero invitarle a tomar una decisión importantísima en su vida hoy. Alguien dice que la carrera es una de las decisiones más importantes de la vida, y sí es cierto, pero uno puede rectificar carrera. Alguien más dijo el matrimonio es la más importante, y es cierto, es la más importante, no hay camino atrás. Pero realmente la más importante de entre todas las decisiones que usted puede tomar es seguir a Cristo o dejarlo. Y hoy Jesús está extendiéndole la invitación de permitirle entrar a su corazón. Y sabe, ser cristiano, permitir a Jesús entrar a nuestro corazón, no es para hacernos más odiosos o para hacernos aburridos. De hecho, nosotros nos sabemos divertir bastante bien. Véngase un miércoles, especialmente uno de convivio, y va a ver cómo nos divertimos. El ser cristiano no es convertirse en alguien que ya no puede hacer todas las cosas que el resto de la gente hace. Nosotros nos privamos de las cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque así es como tiene que ser. Pero ser cristiano implica tener vida eterna, implica ser parte de una familia que es a nivel mundial, una familia que oran unos por otros, que se levantan unos por otros. Yo quiero extenderle la invitación. Si usted quiere el día de hoy decir, Jesús, entra en mi vida, transfórmame, ahí donde usted está, concéntrese. Si usted puede cerrar sus ojos, ciérrelos. Si va manejando, concéntrese en manejar. Pero le voy a pedir que con todo su corazón haga esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias porque sin merecerlo tú te entregaste por mí para tomar mis pecados. Y dice la palabra de Dios que tú te deshiciste de ellos y los olvidaste para siempre. Y te doy gracias porque me has hecho el día de hoy una nueva creación.
Hoy reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder y te pido que vengas a mi corazón, que mores en mí y te confieso como mi único Señor y Salvador esta mañana. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte. Estoy poniendo la información en la pantalla. Si usted me está escuchando por podcast, me puede contactar al 918-350-9486. Me puede contactar a través de facebook.com/ofa.hispano o puede contactarme al correo fmonroy@wasofirst.com. Quiero darle mis más sinceras felicitaciones por haber tomado esta decisión y quiero decirle cuáles son sus siguientes pasos. Si usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? El día de hoy me moviste el tapete. Yo siento que me he tragado algunas de las mentiras que el enemigo está diciendo allá afuera. O a lo mejor escuché a alguien hablar y me sembró temor en mi corazón y el día de hoy quiero tomar la gracia de Dios nuevamente para mí. O simplemente usted dice, pastor, yo no estoy en ninguna de esas circunstancias, pero yo quiero que la gracia de Dios sea el tema central de mi vida. Ahí donde usted está, le voy a invitar a que con todo su corazón me acompañe en la siguiente oración. Si usted quiere levantar sus brazos adelante, si usted necesita que oremos por usted en lo personal, puede acercarse aquí al frente. Vamos a orar por usted. Pero vamos a orar, Señor, gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque eres un Dios poderoso, eres un Dios impresionante. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos diste. Gracias por morir en nuestro lugar. Señor, la gracia es un regalo tremendo que no sabemos cómo expresarlo, pero sabemos que no tenemos otra opción más que decirte gracias. Estamos profundamente agradecidos, Señor, porque tú decidiste bajar del cielo, tomar forma de hombre, morir como un pecador cuando realmente tú no cometiste pecado alguno. Jesús, esta mañana te damos gracias por ese sacrificio y te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas todos los días, que tú refresques en nuestra memoria, en nuestro espíritu, Señor, ese sentido de agradecimiento, porque la gracia es suficiente para cada situación. Porque sabemos, Señor, que en medio de dificultad, en medio de persecución, en medio de enfermedad, en medio, Señor, incluso de privación de libertad, en medio de dificultades en general, sabemos que podemos confiar en ti, Señor, y podemos tomar la gracia como nuestro regalo y nuestro tesoro más preciado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo lo que has hecho. Te bendecimos, Jesús, esta mañana. Te pedimos, Dios, que tú te muevas en medio de nosotros. Pon en nuestro corazón, Señor, esa misma pasión y ese mismo celo que estaba en el corazón de Pablo por llevar tu palabra, pero más aún por desechar toda esa información y todas esas mentiras que nos están llegando de repente, Señor, por todos lados y enfocarnos en la gracia, que es nuestra única fuente de salvación, es nuestra única fuente de fe, es nuestra única fuente de sanidad, es nuestra única fuente de libertad. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos, Dios, que te muevas de una manera profunda, de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros y que tu Espíritu esté sobre nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo a nuestro alrededor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios fiel y eres un Dios bueno, porque nos escuchas, Señor, nos contestas. Gracias porque en medio de dificultad tú siempre estás ahí. Tú siempre nos amas, tú siempre nos restauras. Gracias, Señor, porque tu gracia está ahí para todos. Porque tu gracia, Señor, está disponible para todo aquel que la quiera recibir. Esta mañana te decimos, Señor, recibimos tu gracia. Recibimos, Señor, tu salvación. Recibimos tu perdón. Señor, y te pedimos que nos ayudes a recordar todos los días, a todas horas, que tu gracia es suficiente. Que el enemigo puede venir a decirnos todo lo que quiera, pero tu gracia es suficiente. Tu gracia nos transforma, tu gracia nos limpia, tu gracia nos perdona, tu gracia nos levanta, tu gracia nos restaura, tu gracia nos libera. Y te damos gracias, porque, Señor, no merecíamos esto. Y es por ti, es por tu amor. Gracias por tu amor inagotable. Señor, bendice a mis hermanos donde quiera que vayan esta semana. Dales una semana de victoria. Te pido que los levantes y los fortalezcas. Señor, que cualquier situación que están enfrentando, Señor, que sea para ellos simplemente una prueba que ellos puedan pasar, Señor, satisfactoriamente para que crezcan en su relación contigo, para que sean fortalecidos en su fe y para que puedan ver el poder
de tu mano de favor, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Quiero dejarles con una bendición, que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz hoy, mañana y siempre.